El 29 de agosto de 2002, a las 10 de la mañana, el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México, dejó de ser un cementerio y se convirtió en una escena forense. Había policías, agentes judiciales, peritos, vallas, lonas gigantes y periodistas intentando mirar desde donde pudieran. 4 meses antes, México había despedido a María Félix como se despide a una reina. Esa mañana, en cambio, abrieron su tumba como se abre un expediente criminal. Tenía 88 años cuando murió. Murió el 8 de abril de 2002, exactamente el día de su cumpleaños, dentro de su casa en Polanco, mientras dormía. La mujer que durante décadas decidió cómo vestirse, cómo hablar, cómo mirar y hasta cómo ser recordada, ya no podía decidir nada. La doña no permitía que nadie la viera vulnerable, pero aquel día su cuerpo fue sacado de la tierra para que los expertos buscaran veneno, drogas, señales de violencia, cualquier rastro que confirmara la sospecha más brutal. Que la diva más intocable de México no había muerto de manera natural. Y lo más frío de todo era quien había empujado esa investigación. Su propio hermano, Benjamín Félix, convencido de que detrás de la muerte de María había algo oscuro, algo que no cuadraba, algo relacionado con una fortuna de millones. Casas en Polanco y Cuernavaca, joyas Cartier, arte, cuentas internacionales y un testamento que dejó a la familia fuera de casi todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el secreto familiar que comenzó mucho antes de la fama, cuando María todavía era una joven de Álamos, y un vínculo prohibido con Pablo Félix marcó su manera de amar para siempre. Segundo, como una mujer adorada por presidentes, artistas y millonarios terminó más sola que nunca, incluso frente a su único hijo. Tercero, ¿por qué el testamento convirtió a un joven asistente Luis Martínez de Anda, en heredero de un imperio que la sangre reclamaba como suyo? Y cuarto, ¿qué encontraron realmente los peritos cuando abrieron el ataúd de la doña? Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. Pero antes de entender por qué una leyenda terminó siendo arrancada de su tumba, hay que regresar al principio, cuando María Félix todavía no era la doña y todavía creía que la belleza podía protegerla de su propio destino. Todo comenzó lejos de los reflectores. Álamos, Sonora, 8 de abril de 1914. Un pueblo de calles calientes, casonas antiguas, patios silenciosos y una luz del desierto que no perdona a nadie. Ese día nació María de los Ángeles Félix Gereña, una niña que todavía no sabía que México terminaría llamándola la doña. Pero que desde el principio parecía venir al mundo con una advertencia en los ojos. Su padre, Bernardo Félix Flores, era militar y político, un hombre marcado por la disciplina, la autoridad y una sangre mezclada entre raíces yaquis y españolas. Su madre, Josefina Gereña Rosas, venía de una herencia vasca y de una moral rígida, de esas mujeres que no levantan la voz, pero cuya mirada basta para imponer una ley dentro de la casa. En esa familia nacieron 11 hijos. 11, imagina eso por un momento. 11 niños compitiendo por atención, por cariño, por un lugar en una mesa donde el amor no siempre alcanzaba para todos. Y entre todas las hijas rubias, María era distinta. No solo por el cabello oscuro, no solo por esos ojos que parecían mirar antes de que alguien hablara, era distinta porque no pedía permiso para existir. Mientras otras niñas aprendían a bajar la mirada, ella aprendía a sostenerla. Mientras otras se preparaban para ser dóciles, ella montaba a caballo. Se movía con una seguridad extraña, como si el mundo le quedara pequeño desde antes de conocerlo. La doña no permitía que nadie la mirara vulnerable. Esa frase todavía no existía, pero ya empezaba a formarse dentro de ella. Cuando la familia se mudó a Guadalajara, su belleza empezó a convertirse en destino. María no entraba en una habitación, la ocupaba. La gente volteaba, los hombres se quedaban mirando demasiado tiempo, las mujeres trataban de entender qué tenía esa muchacha que no necesitaba sonreír para imponerse. Ganó una corona de belleza en la Universidad de Guadalajara y por un momento pudo parecer que la vida le estaba abriendo una puerta limpia, elegante, casi perfecta. Pero la belleza, para una mujer como María Félix, nunca fue solo un regalo. Fue un arma, fue una defensa, fue una manera de decir, si me van a mirar, me van a obedecer.
En 1931, siendo todavía muy joven, tomó una decisión que parecía salida de otra vida. Se casó con Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos. Para muchos fue un romance. Para ella, quizá, fue una salida, una forma de escapar de la casa, de la vigilancia, de las reglas invisibles que la habían rodeado desde niña. De ese matrimonio nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix, el único, el niño que con los años se convertiría en el vínculo de sangre más doloroso de toda su historia. Pero el matrimonio no le dio paz, la encerró de otra manera. Los celos de Enrique Álvarez Alatorre fueron apagando cualquier ilusión de refugio. Lo que debía ser libertad terminó pareciéndose demasiado a una jaula. Y en 1938, la relación se rompió. 7 años. Un hijo. Una herida más. María aprendió algo que jamás olvidaría: el amor también podía convertirse en una forma de control. Entonces llegó el cine. 1942, El Peñón de las Ánimas. Su primera película. Todavía no era la leyenda completa, pero la cámara entendió algo que muchos ya habían sentido en persona. Ese rostro no necesitaba pedir atención, la exigía. María aparecía en pantalla y todo alrededor parecía disminuir. Los galanes, los decorados, las frases, incluso la historia misma. Había mujeres bellas en el cine mexicano, sí, pero María Félix no parecía querer gustar, parecía querer mandar. Un año después, en 1943, llegó Doña Bárbara. Y ahí ocurrió la transformación. Ya no era solo María, era la doña, la mujer indomable, la que no se arrodilla, la que no suplica, la que mira a los hombres como si pudiera medirles el precio del alma. México vio en ella algo que no estaba acostumbrado a ver, una mujer que no pedía perdón por ser fuerte. Mientras su fama crecía, mientras los periódicos la convertían en diosa y los poderosos querían sentarse cerca de ella, algo oscuro seguía latiendo debajo, porque detrás de esa imagen de mármol había una niña que aprendió demasiado pronto que la sangre puede herir, que el amor puede perderse, y que la única forma de sobrevivir era no dejar que nadie entrara demasiado. María Félix empezó a construir una armadura de belleza, de orgullo, de distancia. De poder. Pero ninguna armadura nace de la nada, y la suya nació de un secreto que la familia Félix intentó enterrar mucho antes de que México enterrara a la doña. El secreto que partió a María Félix no estaba en un camerino, ni en una cama de hotel, ni en una portada de revista. Estaba mucho antes, en Álamos, en la casa familiar, en ese lugar donde una niña aprende quién puede tocarle el alma y quién puede destruirla. Entre los 11 hijos de Bernardo Félix y Josefina Guereña había uno que ocupó un sitio distinto en la vida de María, Pablo Félix, su hermano. No era una cercanía normal, no era solo la complicidad de dos niños creciendo bajo el mismo techo. Era una unión intensa, posesiva, peligrosa para una familia marcada por la moral rígida de una madre que entendía el honor como una pared que no podía agrietarse. Las versiones sobre esa relación fueron repetidas durante años con una mezcla de vergüenza y silencio. Se decía que María y Pablo estaban demasiado unidos, que se buscaban demasiado, que había algo en esa mirada entre hermanos que a Josefina le pareció insoportable. Piensa en eso un momento. La mujer que después desafiaría a productores, políticos, escritores, millonarios y maridos fue primero una hija vigilada por su propia madre. Una muchacha a la que quisieron arrancarle de golpe aquello que más la estremecía. Y entonces tomaron la decisión. Pablo fue enviado lejos, al heroico colegio militar de la Ciudad de México. Uniforme, disciplina, órdenes, marchas, frialdad. La familia creyó que la distancia podía curar lo que consideraba una amenaza. Que los muros de una institución militar podían borrar una obsesión. Que separar dos cuerpos bastaba para separar dos destinos. No bastó. Antes de terminar su formación, Pablo murió. Así, de pronto. Sin que María pudiera reparar nada, explicar nada, despedirse como debía. La arrancaron de él para salvar el honor familiar y después la muerte hizo el resto. Lo que había sido secreto se convirtió en herida.
Lo que había sido deseo de cercanía se convirtió en ausencia, y esa ausencia se le quedó adentro como un veneno lento. Desde ese momento, algo se endureció en María Félix. No de inmediato, no como en las películas donde una escena cambia a una persona en un segundo. Fue peor, fue por dentro, día tras día. Hombre tras hombre, aplauso tras aplauso. María entendió que amar era permitir que alguien tuviera poder sobre ella, y eso no lo volvería a permitir. La doña no permitía que nadie la mirara vulnerable. Por eso sus matrimonios parecieron muchas veces alianzas más que refugios. En 1945 se casó con Agustín Lara, el compositor de voz rota y frases inmortales. El hombre que podía convertir una mujer en canción. México los miraba como si fueran una leyenda viva. Él le escribió, la adoró, la celó, la quiso poseer desde la música y desde la vida. Pero María no había nacido para ser propiedad de nadie. Ese matrimonio duró hasta 1947. 2 años, 2 años de arte, de pasión, de control, de orgullo. Y cuando la oportunidad de Europa apareció, María se fue como quien cierra una puerta antes de que la puerta se cierre sobre ella. Después vino Jorge Negrete, 1952, el charro más famoso de México, la voz masculina que parecía hecha para acompañar el mito femenino que ella ya era. La prensa llamó a esa unión la boda del siglo, y tenía sentido. Era demasiado grande para ser íntima. 2 monumentos casándose ante un país que necesitaba convertirlos en fantasía. Pero la fantasía duró 11 meses. 11. Ni siquiera un año completo. Negrete murió en 1953 por una enfermedad hepática. Y otra vez María quedó frente a una tumba, frente a un hombre perdido, frente a la confirmación brutal de que todo lo que se ama puede desaparecer sin pedir permiso. Luego llegó Alexander Burger en 1956, un banquero francés rico, elegante, poderoso. Con él María encontró una estabilidad diferente, no la de los cuentos románticos, sino la de los salones europeos, las colecciones privadas, las cuentas bancarias, las piezas únicas, las amistades políticas, los viajes, las casas, los objetos que no mueren al día siguiente. Ese matrimonio duró hasta 1974, cuando Berger murió de cáncer. Fue el más largo. También fue el que terminó de enseñarle una idea terrible. Las personas se van, pero las joyas permanecen. Y María convirtió esa idea en una religión. En 1968, le pidió a Cartier una serpiente. No una joya discreta, no un capricho pequeño. Una serpiente de 57 centímetros, hecha de platino, oro blanco y oro amarillo, articulada como si pudiera moverse sobre su piel. Tenía 2.473 diamantes, 17.821 quilates, ojos de esmeralda y un vientre esmaltado con los colores de México. No era un collar, era una advertencia. Era una criatura brillante enrollada alrededor de una mujer que había decidido que nadie volvería a morderla primero. Pero eso no fue suficiente. En 1975, entró a Cartier en París con un cocodrilo vivo. Vivo. Lo puso frente a los artesanos y pidió que lo copiaran antes de que creciera. ¿Quién hace eso? María Félix. Porque ella no quería joyas. Quería bestias obedientes. Quería que el peligro se arrodillara en forma de diamantes. De aquel animal nacieron 2 cocodrilos desmontables. Uno cubierto con 1023 diamantes amarillos, 60,02 quilates. El otro con 1060 esmeraldas colombianas, 66,86 quilates. Serpientes, cocodrilos, diamantes, esmeraldas, pieles de lujo para cubrir una herida que nunca cerró. La gente veía extravagancia, María veía protección. El mundo veía riqueza, ella veía una armadura. Pero mientras la doña se cubría de animales preciosos para no sentirse indefensa, algo más frágil, algo de carne y sangre, empezaba a quebrarse lejos de sus vitrinas, su propio hijo. Mientras María Félix se cubría de serpientes de diamantes y cocodrilos de esmeraldas, había una herida que ningún joyero de París podía convertir en lujo. Su hijo, Enrique Álvarez Félix, el único hijo que tuvo,
el único vínculo de sangre que la mantenía atada a una parte más humana, más frágil, más peligrosa de sí misma. Pero María no sabía amar sin controlar. Eso era lo terrible. Había aprendido desde joven que la cercanía podía destruir, que el afecto podía volverse vergüenza, que la sangre podía convertirse en amenaza. Y sin darse cuenta, repitió con Enrique una forma de castigo que ya había marcado a Pablo, la distancia. Durante 12 años, Enrique fue enviado a colegios internos, militares y privados, lejos de México, lejos de la casa, lejos de la madre que todos admiraban en las pantallas. Canadá, Europa. Instituciones frías, dormitorios ajenos, pasillos largos, horarios estrictos, maletas que se abren y se cierran como si la infancia fuera un trámite. Imagínalo, tener como madre a la mujer más poderosa del cine mexicano y, aún así, crecer sintiendo que la verdadera María Félix siempre estaba en otra parte. La doña no permitía que nadie la mirara vulnerable. Ni siquiera su hijo. En público, María era una estatua viva, la mujer que no se doblaba, la que podía mirar a un presidente sin bajar los ojos, la que vestía Cartier como si fueran armaduras de guerra. Pero la maternidad exigía otra cosa. Exigía presencia, exigía tiempo, exigía quedarse cuando la fama llamaba desde otro país. Y María, que conquistaba cámaras, salones, festivales y hombres imposibles, no supo conquistar la confianza completa de su propio hijo. Enrique creció con apellido, con dinero, con educación, con una madre inmortal ante México. Pero hay ausencias que no se llenan con cuentas pagadas. Hay niños que duermen en camas limpias y aún así sienten frío. Hay hijos que tienen todo lo que el mundo envidia menos una madre que se siente en silencio a preguntarles si están bien. Y entonces llegó el golpe que terminó de romperla. 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix murió a los 62 años por un infarto agudo al miocardio. Un corazón que se detuvo. Otra vez un corazón, otra vez la sangre. Otra vez la vida arrancándole a María a alguien que no podía reemplazar. Primero Pablo, después Enrique, dos hombres unidos a ella por una intimidad imposible de explicar desde afuera. Dos pérdidas que la dejaron más sola de lo que su orgullo permitía admitir. A partir de ahí, la casa de María Félix dejó de parecer una residencia y empezó a parecer una fortaleza. Polanco podía estar lleno de lujo, de muebles antiguos, de retratos, de telas finas, de objetos caros, pero el centro de todo era el silencio. Un silencio pesado. Un silencio de mujer vieja, poderosa, orgullosa, rodeada de cosas que brillaban mientras las personas se alejaban. Piensa en eso un momento. La mujer que había impuesto su voluntad a la industria entera, terminó sus últimos años rodeada más por empleados que por familia. Los parientes estaban ahí, sí, en el árbol genealógico, en la sangre, en los apellidos, pero no en la intimidad diaria, no en la habitación cerrada, no en esas horas donde la fama ya no sirve para nada. Y entonces llegó el 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años. María Félix murió mientras dormía. No en un escenario, no frente a cámaras, no envuelta en música. Murió en su habitación, en esa casa donde todo parecía calculado hasta el último detalle. La puerta estaba cerrada por dentro con una llave única, una llave que solo ella guardaba. Tuvieron que forzar la entrada. Cuando los empleados lograron abrir, encontraron a la doña en calma, vestida con un pijama de lino con encaje, como si incluso para morir hubiera dejado instrucciones invisibles sobre cómo debía ser vista. Porque María Félix podía perder la vida, pero no la puesta en escena. México la despidió como a una reina. Palacio de Bellas Artes, flores, cámaras, políticos, artistas, multitudes. El país entero inclinándose ante la mujer que había convertido el orgullo en arte. Durante unas horas, todo pareció solemne, perfecto, digno. La leyenda descansaba, la nación lloraba, la historia cerraba el telón. Pero detrás de ese homenaje público, algo ya estaba ardiendo. Cuando se conoció el testamento, la familia Félix recibió el golpe más humillante. Nada, ni un peso, ni una joya, ni una casa, ni un recuerdo menor.
La sangre, esa palabra que tantas veces se usa para reclamar derechos, quedó fuera de la voluntad final de María. Una parte del dinero en cuentas de México, París y Nueva York quedó para Antoine Sapov, el pintor francés que fue su compañero en los últimos años. Pero lo que desató la furia fue lo otro. Las casas, las obras de arte, los muebles europeos, las antigüedades, las joyas Cartier, la residencia de Polanco, la propiedad de Palmira, la casa de las tortugas en Cuernavaca. Todo eso quedó en manos de Luis Martínez de Anda. Tenía 28 años. No era un aristócrata, no era un magnate. Había empezado como chofer y terminó convertido en asistente, mayordomo, presencia cotidiana, el hombre que estaba ahí cuando muchos de sangre ya no estaban cerca. Para María, aquel testamento fue su última frase. No la dijo con voz, la escribió con bienes, y esa frase era brutal: mi herencia no será para quienes llevan mi sangre, sino para quien acompañó mi soledad. Pero una fortuna así no cae en manos de un joven asistente sin despertar monstruos. Y cuando la familia leyó esa voluntad, la tumba de María Félix dejó de ser un lugar de descanso. Se convirtió en el centro de una guerra. El testamento no cerró la vida de María Félix. La abrió como una herida. Cuando la familia escuchó que la sangre quedaba fuera, que los hermanos no recibirían ni una casa, ni una joya, ni un recuerdo mínimo de aquella mujer que durante décadas había sido el orgullo y el tormento de los Félix, algo se quebró. No fue solo enojo, fue humillación, fue la sensación brutal de haber sido borrados por una firma. Y al frente de esa furia apareció Benjamín Félix, el hermano menor de María. Él no aceptó la voluntad final de la doña. No podía aceptar que una fortuna hecha de mansiones, pinturas, antigüedades, cuentas bancarias, diamantes, serpientes de Cartier y recuerdos de una vida entera terminara en manos de Luis Martínez de Anda, un joven que había empezado como chofer y que ahora aparecía como heredero de lo que la familia consideraba suyo por sangre. Sangre, esa palabra empezó a sonar como una amenaza. Benjamín no solo cuestionó el testamento, fue más lejos, mucho más lejos. Según la denuncia que presentó ante las autoridades, la muerte de María Félix no debía tratarse como un final natural. Para él, detrás de aquella habitación cerrada, detrás de aquel cuerpo encontrado en calma el 8 de abril de 2002, podía esconderse algo oscuro, algo planeado. Algo que olía a dinero. La familia sostenía que María pudo haber sido envenenada o que pudo haber sido obligada a consumir medicamentos capaces de debilitarla física y mentalmente. La acusación apuntaba hacia quienes la rodeaban en sus últimos días, especialmente el círculo de empleados encabezado por Luis Martínez de Anda. No como una certeza probada, como una sospecha, pero una sospecha lo bastante venenosa para incendiar a todo México. Piensa en eso un momento. La mujer que había muerto como una reina empezó a ser mencionada como posible víctima de un crimen. Su cama dejó de ser lecho de descanso, su casa dejó de ser santuario, su muerte dejó de ser íntima. Todo se convirtió en expediente. Benjamín decía que antes y después del fallecimiento hubo un cerco alrededor de María, que la familia no pudo verla con libertad, que el grupo cercano a Luis controló los accesos, las habitaciones, los silencios, incluso la posibilidad de despedirse. Solo algunos, como su hermana Eugenia, habrían tenido una cercanía distinta. Para los demás quedaba una pregunta insoportable: ¿por qué tantos filtros alrededor de una mujer que acababa de morir? Y luego estaba el certificado médico. La causa oficial hablaba de infarto, un corazón agotado, un cuerpo de 88 años llegando al final. Pero para la familia, ese papel no bastaba. Decían que había errores, que faltaban respuestas, que no se había hecho una autopsia inmediata, que todo había ocurrido demasiado rápido, demasiado cerrado, demasiado conveniente para quienes iban a heredar. Entonces los rumores se salieron de control. Se dijo que el cuerpo dentro del ataúd no era María Félix. Se dijo que tal vez seguía viva. Se dijo que la tenían escondida. Se dijo que existía otro testamento. Se dijo que alguien había destruido documentos. Se dijo que había amenazas. Cada versión era más absurda que la anterior, pero todas tenían algo en común:
convertían la muerte de la doña en una novela negra donde todos parecían sospechosos y nadie parecía inocente. La prensa olió sangre, los titulares explotaron, las cámaras esperaban afuera, los nombres se repetían una y otra vez. Benjamín, Luis, testamento, veneno, herencia. México ya no hablaba solo de la actriz más grande de su cine, hablaba de una posible traición dentro de su propia casa, y las autoridades tuvieron que moverse. El proceso de entrega de bienes fue frenado. Luis Martínez de Anda quedó bajo una mirada legal pesada, incómoda, constante. Ya no era solo el heredero joven de una diva, era el hombre al que una familia señalaba desde el dolor, la rabia y la sospecha. ¿Era víctima de una acusación injusta o sabía algo que los demás no sabían? Esa era la pregunta que alimentaba el escándalo. Pero el golpe más extremo todavía no llegaba. Para comprobar si aquel cuerpo era realmente el de María Félix, Benjamín tuvo que entregar una muestra de ADN. Sangre contra sangre, hermano contra hermana, la ciencia entrando en una historia que ya había perdido toda piedad. Y entonces la decisión cayó como una sentencia. El cuerpo de María Félix sería exhumado. La doña, que en vida había controlado cada fotografía, cada gesto, cada aparición pública. Ya no podía controlar nada, ni su nombre, ni su herencia, ni su tumba. Lo que empezó como una pelea por dinero estaba a punto de convertirse en algo mucho más brutal. Una mujer enterrada como leyenda sería sacada de la tierra para responder con su propio cuerpo las preguntas de los vivos. La orden ya estaba firmada, y cuando una orden judicial toca una tumba, no hay orgullo, no hay belleza, no hay leyenda que pueda defenderse. 29 de agosto de 2002, jueves, Ciudad de México. Apenas 4 meses después de que María Félix fuera enterrada con honores de reina, el Panteón francés volvió a recibirla de otra manera. Ya no había flores del Palacio de Bellas Artes, ya no había aplausos, ya no había discursos solemnes de políticos y artistas hablando de la eternidad de la doña. Ahora había agentes, peritos, investigadores, herramientas, lonas, silencio. A las 10 de la mañana, el lugar parecía menos un cementerio que una escena criminal. La prensa quedó fuera, los curiosos quedaron lejos, las cámaras no podían entrar. Las autoridades cubrieron la zona con grandes mantas para impedir que el mundo viera lo que estaba a punto de pasar. Pero el mundo quería verlo. Claro que quería verlo. Porque no todos los días una leyenda mexicana es sacada de la tierra por una sospecha nacida dentro de su propia familia. Y entonces llegaron los helicópteros. Sobrevolaban el cementerio intentando capturar desde el aire lo que abajo se intentaba ocultar. Imagina ese contraste. Abajo, una tumba. Arriba, el ruido de las aspas. Abajo, la muerte. Arriba, la voracidad de una prensa que sabía que cada imagen podía valer oro. La mujer que en vida había elegido sus ángulos, sus vestidos, sus joyas, sus silencios, ya no podía elegir nada. La doña no permitía que nadie la mirara vulnerable, pero esa mañana no tenía defensa. Su sepultura estaba junto a la de Enrique Álvarez Félix, su hijo, el hombre cuya muerte en 1996 había terminado de empujarla hacia la soledad. Madre e hijo descansaban juntos, o eso parecía, porque la guerra por la herencia había llegado hasta ahí, hasta ese espacio que debía estar fuera del alcance de los vivos. Ni la muerte bastó. Ni el mármol bastó. Ni la tierra bastó. Los trabajadores comenzaron a abrir el sitio. Poco a poco. Capa por capa. El sonido era seco, mecánico, brutal. No era el sonido de una despedida. Era el sonido de una profanación autorizada. Máquinas, cadenas, poleas, metal contra piedra, órdenes cortas, pasos sobre el suelo húmedo del cementerio. Más de 5 horas duró el procedimiento. Más de 5 horas para levantar el ataúd de una mujer que había pasado toda su vida construyendo una imagen intocable. Piensa en eso un momento. María Félix había llevado serpientes de Cartier sobre el cuello, cocodrilos de diamantes y esmeraldas sobre el pecho, vestidos impecables, peinados calculados, gestos de emperatriz, y ahora su cuerpo dependía de guantes, bolsas, instrumentos fríos y manos forenses.
Cuando el ataúd fue extraído, la escena se volvió todavía más pesada. Los peritos no estaban ahí para rendir homenaje, estaban ahí para buscar respuestas. Debían confirmar si aquel cuerpo era realmente el de María Félix. Debían revisar si había rastros de veneno, medicamentos, sustancias extrañas, señales que pudieran sostener la denuncia de Benjamín. Para eso se había tomado una muestra de ADN. Para eso se había detenido el descanso de una mujer que México acababa de llorar. Y entonces vino la parte más dura. El cuerpo fue sometido a revisión. Los especialistas tuvieron que tomar muestras, tejidos, restos internos, fluidos conservados, partes que pudieran servir para análisis toxicológicos. No había poesía en eso, no había mito, solo ciencia entrando donde antes había misterio. Solo bisturí, frascos, etiquetas, protocolos. La leyenda reducida a evidencia. ¿Qué buscaban realmente? ¿Justicia? ¿Verdad? ¿O una forma de recuperar por la fuerza lo que el testamento les había negado? Nadie podía responderlo con limpieza absoluta. Benjamín decía buscar la verdad sobre la muerte de su hermana, las autoridades decían cumplir con una investigación, la prensa decía informar, pero el cuerpo de María era el que pagaba el precio. Ese fue el punto más cruel de toda la historia. La mujer que convirtió su vida en una fortaleza terminó abierta ante desconocidos porque los vivos no pudieron aceptar su última voluntad. La guerra ya no estaba en los salones ni en los juzgados. Estaba bajo tierra, estaba en el ataúd, estaba sobre la mesa fría de los peritos. Y cuando terminaron, la pregunta que había incendiado a México seguía suspendida en el aire. ¿Habían encontrado señales de un crimen o solo habían profanado a una muerta para confirmar que la ambición también sabe cavar tumbas? Y entonces llegó la respuesta que todos esperaban con miedo. No una confesión, no un frasco de veneno, no una marca secreta en los huesos, no el descubrimiento de una conspiración perfecta dentro de la casa de Polanco. Llegó algo mucho más frío, mucho más cruel para quienes habían construido una guerra sobre la sospecha. Llegó la ciencia. Los peritos analizaron los tejidos, revisaron las muestras, buscaron sustancias extrañas, buscaron rastros de drogas, químicos, venenos, cualquier elemento que pudiera demostrar que María Félix había sido debilitada, dormida, intoxicada o asesinada para arrebatarle su fortuna. Eso era lo que la denuncia insinuaba, eso era lo que Benjamín quería probar. Eso era lo que la prensa estaba esperando, como si el cuerpo de la doña fuera el último capítulo de una novela criminal. Pero no apareció nada, ni veneno, ni toxinas, ni sustancias raras, ni huellas químicas capaces de sostener la teoría de un asesinato. Las muestras no hablaron como esperaba la familia, no señalaron a Luis Martínez de Anda. No señalaron a los empleados, no señalaron a un complot. Lo que dijeron fue más devastador por su sencillez: María Félix no había muerto asesinada. Piensa en eso un momento. Todo el escándalo, todas las cámaras, todos los titulares, la tumba abierta, el ataúd levantado, el cuerpo intervenido, los helicópteros sobrevolando el cementerio. La humillación pública de una mujer que había pasado la vida entera protegiendo su imagen. Todo eso para que al final los laboratorios respondieran con una palabra silenciosa: no. Y sin embargo, hubo algo que sí dejó helados a los especialistas. El cuerpo de María Félix estaba mucho mejor conservado de lo que muchos esperaban después de 4 meses bajo tierra. Esa fue la imagen que se quedó flotando en los pasillos de la investigación. No la imagen de una víctima envenenada, sino la de una leyenda que, incluso muerta, parecía resistirse a desaparecer del todo. Como si la doña siguiera imponiendo presencia desde el interior de su propio ataúd. La doña no permitía que nadie la mirara vulnerable, ni siquiera después de muerta. Pero la ciencia no se arrodilla ante los mitos. La ciencia corta, mira, compara, escribe. Y cuando los especialistas estudiaron el tejido del corazón, encontraron la clave: cicatrices, lesiones compatibles con un infarto agudo al miocardio, el mismo tipo de daño que explicaba la muerte registrada desde el principio. El corazón de María Félix, ese corazón endurecido por pérdidas, distancia, orgullo y soledad, había sido el verdadero final, no una mano criminal, un corazón agotado.
El certificado inicial emitido por el Dr. Enrique Peña el 8 de abril de 2002 quedó confirmado. La causa natural se impuso sobre el rumor, la medicina venció a la sospecha. El cadáver que la familia había obligado a hablar no contó una historia de asesinato. Contó una historia de desgaste, de edad, de un cuerpo de 88 años que simplemente llegó al límite. Y ahí se derrumbó el castillo de Benjamín Félix. Lo que había comenzado como una ofensiva legal contra el testamento terminó convirtiéndose en una derrota moral, porque no solo perdió fuerza la acusación de homicidio, también quedó expuesta la brutalidad del gesto. Haber llevado el conflicto familiar hasta el punto de abrir la tumba de su propia hermana. Benjamín tuvo que retroceder. Retiró las acusaciones penales y expresó arrepentimiento por el escándalo provocado, pero el daño ya estaba hecho. La investigación se cerró. Luis Martínez de Anda quedó legalmente liberado de aquella sombra. Incluso se habló de posibles acciones contra Benjamín por daño moral, difamación y afectación a su reputación. El heredero joven, el asistente señalado, el hombre convertido por la prensa en sospechoso, salía limpio ante la justicia. Pero nadie salió intacto, porque María Félix había sido exhumada para descubrir un crimen, y lo que apareció fue otra cosa. La prueba de que la ambición puede ser más profanadora que cualquier veneno. La ciencia no encontró asesinato. Encontró algo peor para la familia. Encontró que habían violado el descanso de la doña por una sospecha que no pudo sostenerse. Y cuando una tumba se abre por codicia, aunque después se cierre, la vergüenza queda afuera para siempre. La investigación terminó. La tumba volvió a cerrarse. El expediente dejó de respirar sobre la mesa de los fiscales. Y Luis Martínez de Anda, aquel joven de 28 años que había sido señalado como sospechoso por medio México, quedó limpio ante la ley. Pero hay victorias que no parecen victorias. Porque Luis ganó el testamento, sí, ganó las propiedades, las colecciones, las joyas, los muebles, los objetos que María Félix había elegido como último reparto de su imperio. Pero también heredó otra cosa. La sombra, la sospecha, la mirada venenosa de un país que ya no lo veía solo como el asistente fiel de la doña, sino como el hombre que recibió demasiado de una mujer demasiado poderosa. Y entonces hizo lo contrario de lo que muchos esperaban. No convirtió esa herencia en espectáculo, no salió todos los días a defenderse en televisión, no explotó el nombre de María como una mina abierta. Se fue apagando hacia adentro. Se volvió reservado, casi invisible, como si hubiera entendido que vivir dentro del mito de María Félix era también una forma de condena. La doña no permitía que nadie la mirara vulnerable, pero su herencia sí quedó expuesta, porque después de la guerra el imperio empezó a partirse. La casa de Polanco, aquella residencia legendaria donde había un lecho de plata, detalles dorados, muebles europeos y la presencia casi fantasmagórica de María en cada rincón, no se convirtió en museo, no quedó como santuario nacional, no fue preservada como muchos admiradores soñaban. La ciudad avanzó sobre ella con la frialdad de las máquinas, los contratos y el negocio inmobiliario. La calle Hegel siguió existiendo, pero la huella íntima de la doña comenzó a desaparecer. Piensa en eso un momento. Una mujer que pasó décadas fabricando una imagen inmortal no pudo salvar ni las paredes de su propia casa. La propiedad de Palmira, la casa de las tortugas en Cuernavaca, los muebles, las pinturas, las antigüedades, las joyas, todo aquello que parecía destinado a permanecer unido empezó a moverse de mano en mano. Cambios de dueño, ventas, subastas, piezas separadas como si el cuerpo material de una leyenda también pudiera ser desmembrado, igual que su descanso había sido abierto meses después de morir. Y entonces llegó julio de 2007. 17 y 18 de julio, Nueva York. La Casa Christie's organizó una venta dedicada a María Félix. Ahí estaban los restos brillantes de su imperio. Objetos personales, muebles finos, obras de arte, joyas Cartier, recuerdos de una vida entera, incluso el Ariel que había ganado en 1946. Coleccionistas privados, compradores anónimos y celebridades como Thalía llegaron para quedarse con un pedazo de la doña. Más de $4 millones. Eso fue lo que produjo la dispersión de una vida. Pero escucha bien esto.
El dinero no salvó el legado, las joyas no curaron la herida, las casas no unieron a la familia, los diamantes no evitaron la exhumación. La fortuna que tantos miraron como premio terminó convertida en prueba de una enfermedad más antigua que cualquier testamento, la codicia. María Félix quiso controlar su imagen hasta el último día. Eligió su ropa para morir. Cerró su habitación. Decidió quién heredaría. Dejó fuera a la sangre y premió a quien estuvo cerca en su soledad. Pero ni siquiera ella pudo controlar lo que los vivos harían después con su nombre. Al final, no hubo veneno en su cuerpo. El veneno estaba en otra parte. Estaba en la sospecha, en el resentimiento, en la incapacidad de aceptar que una mujer podía decidir incluso después de muerta. Estaba en esa guerra absurda que abrió una tumba buscando un crimen y terminó mostrando algo más triste, que a veces una familia no necesita asesinar para destruir. María Félix murió una vez el 8 de abril de 2002, pero su mito fue profanado muchas veces después. Cuando dudaron de su muerte, cuando pelearon por sus bienes, cuando abrieron su ataúd, cuando vendieron su mundo pieza por pieza. Y quizá esa sea la última lección de la doña. No importa cuánta belleza acumules, no importa cuántos hombres te teman, cuántos presidentes te admiren, cuántos diamantes duerman sobre tu cuello. Si alrededor de tu mesa solo queda silencio, si tu sangre se convierte en tribunal, si tu herencia pesa más que tu memoria, entonces el verdadero final no ocurre en la muerte. Ocurre cuando los vivos demuestran que nunca entendieron el valor de lo que perdieron. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.